Bienvenidos a Crítica Oculta, donde desvelamos los misterios más oscuros y perturbadores del mundo que nos rodea. Hoy nos adentraremos en los rincones más aterradores de la mente humana. Las enfermedades mentales son algo más que diagnósticos clínicos. Pueden ser auténticos laberintos de sufrimiento que consumen tanto a quienes las padecen como a los que los rodean. En este episodio, exploraremos las 5 peores enfermedades mentales, aquellas que deforman la realidad y nos enfrentan a lo más inquietante del ser humano. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar no es apto para los débiles de corazón. Comencemos nuestro descenso a los infiernos mentales con una de las enfermedades más complejas e incomprendidas, el trastorno límite de la personalidad, o TLP. Imaginen vivir en una montaña rusa emocional constante, donde cada día es un torbellino de emociones extremas. Los que sufren de TLP se debaten entre sentimientos abrumadores de vacío, un miedo visceral al abandono que los persigue como una sombra y cambios de humor tan bruscos e impredecibles como un huracán. Estudios revelan una estadística escalofriante. Hasta un 75% de las personas con TLP intentarán acabar con su propio sufrimiento al menos una vez en su vida, y de ellos, entre un 8 y un 10% lo conseguirán. La doctora Marsha Linehan, una de las principales expertas en este campo, describe el TLP como vivir con quemaduras de tercer grado en el alma, donde cada interacción social, cada palabra, cada gesto, se siente como un golpe directo al corazón. Pero el TLP no se limita a torturar a quienes lo padecen. Extiende sus garras hacia sus seres queridos, atrapándolos en un ciclo destructivo. Los episodios de ira descontrolada, las relaciones inestables que se desmoronan una y otra vez, los actos impulsivos que dejan un rastro de dolor, todo esto puede llevar a rupturas familiares devastadoras. Un familiar de un paciente con TLP lo resume con una crudeza desgarradora. Es como ver a alguien que amas desintegrarse y no poder hacer nada al respecto. La impotencia, la frustración y la culpa se convierten en compañeros inseparables de quienes intentan sostener a una persona con TLP, mientras ésta se debate en un mar de dolor y confusión. Adentrémonos ahora en un territorio aún más oscuro y perturbador, el trastorno de identidad disociativo, conocido popularmente como trastorno de personalidad múltiple. En este laberinto mental, la mente se fragmenta, se divide en diferentes personalidades, cada una con su propia historia, sus propios recuerdos y comportamientos, como si un solo cuerpo albergara a un elenco de desconocidos. Pero no se dejen engañar por las versiones edulcoradas que Hollywood nos vende. La realidad del TID está muy lejos de ser un espectáculo de entretenimiento. Es una auténtica pesadilla viviente. Un estudio publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría estima que entre un 1 y un 3% de la población podría estar atrapada en esta prisión mental, aunque su diagnóstico es un desafío monumental debido a su naturaleza compleja y escurridiza. Las personas con TID suelen cargar con un pasado marcado por traumas extremos, cicatrices imborrables en lo más profundo de su ser. Abusos físicos o sexuales durante la infancia son el pan de cada día en sus historias, experiencias que fragmentaron su identidad como un espejo roto. Un testimonio real de un paciente con TID nos permite asomarnos al abismo de su realidad. A veces, me despierto sin recordar las últimas horas de mi vida y descubro que alguien más en mi cabeza ha tomado el control. Es como si fuera un pasajero en mi propio cuerpo. Confiesa con una mezcla de terror y resignación. Imaginen la desorientación, la angustia de no reconocerse a sí mismo, de ser un extraño en su propia piel. Esa es la terrible realidad del TID. Prepárense, porque ahora nos adentramos en un terreno donde la realidad se desdibuja y la cordura pende de un hilo. La esquizofrenia, una de las enfermedades mentales más devastadoras y aterradoras que existen. Imaginen por un momento que su mente, el lugar donde residen sus pensamientos, sus recuerdos, su propia identidad, se convierte en un campo minado donde la realidad se confunde con delirios aterradores y las voces susurrantes tejen una telaraña de paranoia. Esa es la terrible realidad de millones de personas en todo el mundo que luchan contra la esquizofrenia. Se estima que alrededor de 21 millones de personas en todo el mundo padecen esta enfermedad, un número escalofriante que nos habla de la magnitud del problema. El profesor John McGrath,
experto en el campo, describe la esquizofrenia como un proceso despiadado que desmantela la percepción de la realidad y la reemplaza con un caos mental. Las alucinaciones, tanto auditivas como visuales, son los síntomas más comunes y aterradores. Voces amenazantes que susurran desde las sombras, figuras grotescas que emergen de las paredes. Estas experiencias pueden empujar a la persona hacia la violencia o el suicidio, buscando una salida desesperada a su tormento interno. Y como si el sufrimiento del paciente no fuera suficiente, la esquizofrenia también atrapa a sus familias en una red de dolor e incertidumbre. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 1 de cada 10 personas con esquizofrenia termina quitándose la vida, dejando tras de sí un rastro de dolor y preguntas sin respuesta. El trastorno obsesivo-compulsivo, o TOC, es mucho más que la necesidad de tenerlo todo ordenado. Es una prisión mental construida con los barrotes del miedo y la obsesión. Las personas con TOC se encuentran atrapadas en un ciclo implacable de pensamientos obsesivos, intrusivos, que se repiten una y otra vez como un disco rayado, y compulsiones, rituales que se ven obligados a realizar para aliviar la ansiedad, aunque sea momentáneamente. Imaginen que su mente les susurra constantemente que si no tocan la manija de la puerta 5 veces, algo terrible le sucederá a un ser querido. Saben que es irracional, pero la ansiedad, el miedo visceral que les genera ese pensamiento, es tan abrumador que no pueden evitarlo. Esa es la realidad tortuosa del TOC. Se estima que alrededor del 2% de la población mundial sufre de TOC, según la Asociación Americana de Psiquiatría. Los síntomas suelen manifestarse en la adolescencia, una época ya de por sí complicada, y pueden llegar a consumir por completo la vida del paciente. El doctor Michael Janicke, experto en TOCs, lo describe como un bucle infinito de ansiedad y miedo que atrapa al paciente en una lucha constante contra su propia mente. Un paciente describió su experiencia con una crudeza desgarradora. Mi mente me dice que si no toco una puerta 5 veces, algo terrible va a suceder. Sé que no tiene sentido, pero la sensación es tan intensa que me domina completamente. Esa es la tragedia del TOC, saber que tus miedos son irracionales, pero no poder escapar de ellos. Y llegamos al final de nuestro recorrido por los abismos de la mente humana con una enfermedad silenciosa, pero letal, la depresión mayor. Mucho más que una simple tristeza pasajera, la depresión mayor es una oscuridad que lo consume todo, robándole a la persona cualquier atisbo de esperanza, de alegría, de ganas de vivir. Imaginen que despiertan cada mañana con una losa de cemento en el pecho, que les impide respirar, que les aplasta con el peso de la desesperanza. Así se siente la depresión mayor. Se estima que más de 264 millones de personas en todo el mundo luchan contra esta enfermedad, una cifra que la convierte en una de las principales causas de discapacidad a nivel global, según la Organización Mundial de la Salud. El suicidio, la salida trágica a la que recurren muchos para escapar de su dolor, es una consecuencia devastadora de la depresión mayor. En promedio, casi 800.000 personas mueren cada año por suicidio relacionado con la depresión, una cifra que nos recuerda la urgencia de tomar conciencia sobre este problema. La doctora Kay Redfield Jamieson, quien también ha experimentado en carne propia la depresión mayor, la describe como una muerte en vida, un abismo del que es casi imposible escapar. La falta de energía, el aislamiento social, la incapacidad de sentir placer, la profunda desesperanza, son solo algunas de las marcas que deja esta enfermedad en el alma. Quienes la padecen a menudo se sienten como una carga para los demás, un sentimiento que los aísla aún más y los empuja hacia la oscuridad. Romper el silencio, buscar ayuda profesional y el apoyo de seres queridos son fundamentales para combatir esta enfermedad. Las enfermedades mentales pueden ser invisibles, pero su impacto es devastador, tanto para quienes las sufren como para quienes los rodean. A menudo, quienes padecen estas enfermedades viven en un infierno que no podemos imaginar. Es crucial que entendamos la gravedad de estos trastornos y la importancia de la empatía y el tratamiento adecuado. Si te ha parecido interesante este vídeo y quieres seguir explorando los misterios más oscuros del ser humano y el universo, no olvides suscribirte a Crítica Oculta. Dale a me gusta, comparte, comenta y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos.
Nos vemos en el próximo episodio, si es que puedes dormir después de lo que has escuchado hoy.